Señores, muy buenas tardes. Aquí estamos ayer les dimos la noticia a ustedes desde aquí de lo que estaba sucediendo entre Estados Unidos y Cuba. Nos sentimos muy bien porque prácticamente trajimos la noticia a la televisión a esta hora. Muchas gracias. Y hoy vamos a conversar sobre economía del país internacional, cómo repercutiría este arreglo de Estados Unidos, Cuba, en República Dominicana, pero también vamos a hablar de nuestro país, que ya estamos finalizando el año. Está con nosotros una persona que ustedes saben que es parte del staff de La Hora de Consuelo, Guillermo Carán. Ingeniero Guillermo Carán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacía días que no venías por aquí, te la tenían anotada. Sí, tuve un fallo con ustedes. Pero... Bueno, Guillermo, hay algo que yo quiero plantearte. Vamos a comenzar por el país. Estamos cerrando el año, ya se aprobó el presupuesto, la situación del endeudamiento que preocupa a mucha gente. ¿Cómo tú ves la situación? Pero en sentido general, ¿cuáles son los aspectos negativos y positivos que tú ves de este cierre de año en cuanto a economía? Bueno, yo creo que se puede resumir, por un lado, en que la economía, que es distinto a las finanzas y a la fiscalidad, porque quiero insistir mucho en eso, he estado insistiendo y voy a reiterar porque a veces, por ejemplo, en el caso del petróleo, bueno, a la economía le conviene, pero a la fiscalidad gubernamental le perjudica. Claro. O sea, hay casos, debemos como aprender a distinguir, y eso viene de viejo. Recuerdo que cuando estaba en el Partido Reformista en el gobierno, en una ocasión hablamos con el presidente del Senado italiano, que había sido ministro de Finanzas, y él decía que cuando la economía está bien, las finanzas están mal, pero las finanzas malas dañan la economía. Sí. Entonces, nosotros hemos tenido un buen comportamiento económico, un dinamismo económico que es ya sabido. La economía dominicana es pujante a pesar de todo, a pesar de las adversidades, a pesar de la fiscalidad adversa. Lamentablemente ese crecimiento no se ha distribuido adecuadamente en los sectores por el modelo que se ha seguido. Sí. Seguimos con una economía especulativa más que una economía que atienda a los sectores primarios, una economía, o sea, más que una economía productiva. Productiva, propiamente dicha. Sí. Una economía donde el desempleo prácticamente es el mismo nivel del año 1996, cuando el Partido Reformista dejó el gobierno. La riqueza está más concentrada, sí. Hay un 4% más rico y un 4% más pobre. Sí. La clase media sufrimos el golpeo y es más vulnerable, hay una degradación. De manera que es un modelo de crecimiento que necesita ser cambiado. Y la espina dorsal de ese cambio es la fiscalidad. Y ahí vamos a la otra parte, que ahí sí el año ha sido puramente negativo. O sea, estamos terminando el año y está presupuestado el año 2016 con una fiscalidad que ya pudiera llamarse endémica. El 2015, perdón. Sí. Una fiscalidad que ya pudiera calificarse como deficitaria, endémicamente deficitaria, porque se postula que los gastos corrientes sean igual a las recaudaciones, es decir, el gobierno admite en el presupuesto que va a seguir su práctica de consumir en gasto corriente, entiéndanse, en burocracia, en subsidio y en el servicio de la deuda, todas las recaudaciones. De manera que para el gobierno pagar el principal de la deuda pública y para poder invertir lo que está invirtiendo, con lo cual estoy de acuerdo, tiene que endeudarse, pero ahí se genera la bola de nieve por una fiscalidad deficitaria. Estamos gravando la economía, porque no es lo mismo tú producir y no deber que producir y deber casi la mitad, claro, que es lo que está sucediendo. O sea, la mitad del producto se debe, la mitad de lo que producen toda la energía dominicana, la energía de emprendimiento, se debe. Y la mitad de lo que recauda el gobierno tiene que dedicarla al servicio de la deuda. Esto, por supuesto, condiciona
una política gubernamental y un entorno internacional, porque cuando un gobierno depende del consejo, del concurso internacional, del financiamiento de la comunidad internacional, está supeditado a muchos condicionamientos que van hasta de políticas públicas, claro. condicionamiento con qué empresa que tratar, Así mismo. A lo mejor hay un sobrecosto, en fin, y eso le quita autonomía de acción al gobierno para atender e invertir los recursos que producimos los contribuyentes en las prioridades nacionales, en las urgencias nacionales. Como cuando el presidente Maduro nos echó el boche con respecto a Haití. Correcto. Y tenemos que quedarnos callados porque debemos todos los cuartos de Petrocaribe. Hablando de Petrocaribe, ¿qué tú has sabido de si hubo la negociación, no hubo la negociación, que si se vendió, que no se vendió la deuda? ¿Qué? Bueno, yo no he tenido conocimiento de notificación oficial de que se ha concretado esa deuda. Sospecho que por las presiones nacionales y las internacionales es posible que esa operación se haya abortado, lo cual celebro Los venezolanos estaban muy en desacuerdo. Los venezolanos. En la oposición doméstica. En la oposición doméstica. Pero yo creo que a mi juicio hubo un poco de protesta nacional por la inconsistencia del esquema del socialismo siglo XXI, del gobierno revolucionario bolivariano, porque nos han cambiado una deuda con un solidario, con un amigo, con un panaful, ¿verdad? Con un compadre, un canchanchan, un compadre, con un banco. Con un banco que nos va a meter las cañoneras como hicieron antes. Y que se va a poner celoso porque sería el principal acreedor privado. Así es. Va a instar a los organismos vigiladores o vigilantes de la economía dominicana que coarten más a la República Dominicana en términos de endeudamiento, que si fuera un gobierno, por ejemplo, como el esquema reformista, porque el esquema reformista, el 40% de las recaudaciones se reservaban para invertir. Balaguer cobraba hoy, separaba el 60% para la carga fija e invertía el 40%. En ese caso uno podía prescindir parcialmente del concurso internacional, pero este gobierno no lo puede hacer. Los gobiernos del PLD en sentido general. Todos los gobiernos después de Joaquín Balaguer han seguido ese esquema, incluyendo el gobierno del PRD del 2000-2014. Y hay que hacer una excepción relativamente moderada durante el 96-2000, en el primer periodo de Leonel Fernández, que uno no sabe si fue por la gravitación moral de un Balaguer, porque tú recuerdas que Leonel Fernández comenzó su gobierno con una reforma fiscal, un paquetazo fiscal, que fue el Partido Reformista, que entonces tenía suficientes legisladores para boicotear aquella reforma. Y efectivamente, y le convino al gobierno del PLD. Balaguer exigió que se bajara la cuestión del ITEVIS y todo esto. Balaguer en última instancia hizo abortar la reforma y que el presupuesto del 1997 se rigiera con el 96 conforme a su esquema. De manera que eso incluso favoreció. Pero después no hubo un acuerdo con respecto a lo del ITEVIS. En ese periodo no. Okay. Ahora, uno no sabe si eso lo hizo el gobierno del presidente Fernández por convicción propia o para no molestar a Balaguer o por la gravitación moral que ejercía Balaguer, lo cual se observó también en los primeros 2 años del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Cuando el presidente Leonel Fernández hace la última, cuando cumplió años ahora, el PLD se sintió tan orgulloso, es decir, el PLD con ese crecimiento que le ha producido a la República Dominicana ha contribuido a crear 3 repúblicas dominicanas, o sea, como 1, 2, 3. Bueno, él tomó como base el Producto Bruto Interno, porque él dice que se ha triplicado. Lo que pasa es que él supo sumar, pero no se olvidó restar. Porque el producto ciertamente estaba por 20.000 millones de dólares en el 96, pero no se debía nada, se debía 3.000. Ahora el producto anda por 60.000, pero se deben 26.000, o sea, se debe la mitad. Entonces eso es lo malo cuando uno aprende a sumar y no aprende a restar, por un lado, y por otro,
bueno, de qué república nos hablan, sobre todo si uno recuerda que, como alguien recordó hoy en el periódico hoy, Claudia Acosta, que hace unos meses la presidenta de la Cámara de Cuentas decía que con la corrupción que ha habido se puede construir o se puede financiar otra república. Si esa es una de las tres. Mira, y eso me ha hecho acordar el himno nacional, nuestro himno. Sí. Tú recuerdas que hay un verso del himno que dice: ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Entonces parecería como que las tres repúblicas es que una es indolente, otra es esclava y otra es servil. Esclava por el endeudamiento, indolente porque estamos creando una economía parasitaria, una economía dependiente con todo este esquema de subsidio, y servil porque no tenemos alternativa, no estamos teniendo dignidad para poner en alto los ideales patrios y el nombre nacional. Ay, mi madre. Voy a salir con una depresión yo de aquí. No, pero ¿por qué? Tú recuerdas que Tomás Moro en Utopía y Juan Bosch, para que no me digan teórico, porque tú sabes que los socialcristianos siempre nos acusan de eso, pero solían decir que la clave para solucionar el problema es diagnosticar adecuadamente. La clave para hacer el bien es denunciar el mal. Yo oí a un español decir, me recordó al doctor Leonel Fernández que dice que dependen de los vientos para su candidatura. Y decía un español que no tiene nada que ver en televisión española, dice, no bastan con los vientos, hay que poner bien la vela. Hablando de otra cosa, no de Leonel, pero me recordó, no bastan con los vientos que soplen a favor, no, hay que poner bien la vela. Si pones la vela para atrás, los vientos te echan para atrás. Bueno, Guillermo, entonces, ¿algún tipo de recomendación finalizando el año a dar? ¿Por qué tú encuentras toda esa actividad de Danilo, del presidente, con el 4%, hizo sus 10.000 escuelas, que eso es magnífico, la cuestión de las visitas a los sectores que él va directamente, que son pequeños, todo eso la gente lo recibe con agrado. Yo creo que sí. Eso está muy bien, indudablemente. Ahora, hay gente que dice, pero es que eso no basta. ¿Qué tú entiendes? Que no basta, obviamente comparto la idea de que no basta. Pienso que el presidente Medina tiene toda la oportunidad del mundo de poder, como él dijo en la campaña, de hacer lo que nunca se ha hecho, de corregir el mal. El país no ha emprendido una cirugía mayor de lo que puede constituirse en un detonante fiscal financiero para que afecte la economía. ¿Por qué insisto en esta dicotomía de fiscal financiero y economía? Bueno, cuando tú tienes un gobierno que opera con déficit endémico, porque eso es lo que tenemos, un déficit fiscal endémico. Si se bajó del 6 al 2 es porque simplemente lo que se hizo en el 2012 por el año electoral no se está haciendo ahora, pero seguimos consumiendo en gasto corriente todas nuestras recaudaciones. Ahora, eso no se ha tocado, eso se ha mantenido. Y pienso que para poder, si tú me hablas de recomendaciones, yo recuerdo en ese aspecto, el actual ministro de Finanzas del gobierno español, Cristóbal Montoro, estuvo aquí en una ocasión y tuvimos una rueda de prensa, el Partido Reformista lo atendió, lo acogió, y tuvimos una rueda de prensa y le preguntaron, bueno, cuál es la forma de corregir la situación. Él dijo, no hay magia, el problema es de origen fiscal. Cuando tú tienes un gobierno que opera endémicamente deficitario, como está sucediendo ahora, los recursos, y que para compensar esos déficits tiene que atraer financiamiento. Sí. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de altas tasas de interés. El gobierno paga del 10 al 12% por sus bonos. El Banco Central, su tasa de política monetaria es 6%. Ya está trazando una pauta de lo fiscal a lo financiero, que todas las tasas de interés tienen que moverse en ese rango. Entonces, ¿qué puede hacer un productor primario que produzca bienes, que genere empleo?
con una tasa de interés que tiene que estar, porque si el gobierno paga el 10, el 12 y el 14, al sector privado le llega más caro. Sí. ¿Y qué puede hacer una producción con una tasa de interés tan elevada? Pero además, el que tiene dinero, en lugar de invertir en producción, Lo dice, no, mete. yo lo voy a ganar. Me voy a Yo ganar yo voy tranquilamente. en lugar de invertir en producción, invierto para cubrir los déficits del gobierno. Y eso es una economía especulativa. Sí. El propio gobierno está fomentando la especulación económica, está fomentando una economía especulativa. Entonces, por supuesto, eso con el tiempo repercute en la economía. Por eso tú ves que la balanza de pagos es 6 veces hoy más deficitaria que en 1996. Por eso tú ves que el desempleo no disminuye en términos de porcentaje. Por eso tú ves que la gente se queja de dónde está el crecimiento, porque es ¿Cómo nos llega? ¿Dónde está? Es un problema de modelo económico, de que está diseñado para financiar los déficits del Estado, que el Estado, ¿por qué genera el déficit? En los subsidios, en los subsidios, algunos de ellos sociales, otros privados, como el energético, originado exacto, en precios que tienen su cocorícamos, claro, ¿no? claro, En la burocracia hipertrofiada, sí, y en el servicio de la deuda que genera su propia estructura deficitaria. Señores, eso tiene que cambiarse. Entonces, pienso que el presidente Medina, que tiene una buena aceptación popular, discútase si es 60, 80, pero cualquiera que sea un gobierno, después de 2 años de gobierno, que tenga esa popularidad, está con el apoyo suficiente para hacer de todo, incluyendo el equilibrio y el rediseño de la política fiscal. Bueno, dice la prensa con respecto a lo de Cuba y Estados Unidos, de Obama y de Raúl Castro, el presidente Obama, dice uno de los periódicos de hoy, tú sabes que a Estados Unidos, y esos políticos que ya se van y que ya perdieron las elecciones o que terminan su periodo, le dicen el pato cojo. Dice que Obama, un pato cojo, está haciendo lo que nunca se hizo con lo de Cuba. Y haciendo, o sea, un político que ya estaba listo, perdió todo, mira con lo que ha salido. Entonces, real y efectivamente, ¿tú crees, cuando volvamos, nos vamos a ir a la pausa, tú crees, dice don Fernando Álvarez Bogar, con todo el respeto, pero que lo leí hoy, que lo que está sucediendo en Cuba, eso va a ser beneficioso para la República Dominicana? Supongamos, estamos hablando de la parte económica. Dice el turismo, la gente de Azonadores, lo leí también hoy. No, Cuba no nos va a afectar en absoluto. El turismo nosotros podemos competir y a nosotros eso no nos va a afectar lo que está en Cuba. Pero hay algo que yo, desde ayer, a mí me llamó un dominicano, me llamó a la Z, nos llamó al gobierno de la tarde, a todo el equipo, y nos dijo, doña Consuelo, el puerto que está en Mariel, de donde salieron los marielitos en aquella ocasión, ahí hay un superpuerto. Nos dijo, y yo me interesé y estoy buscando esto. Ahí hay un superpuerto, Guillermo, vamos a ponerlo por aquí. Imágenes del puerto Mariel en Cuba. Esto usted lo puede encontrar en Google, Puerto Mariel en Cuba. Okay. Ese superpuerto que se lo está financiando Brasil, que por cierto nuestros grandes amigos de Odebrecht son los que lo están construyendo, ¿sí? Es así, y lo cual nos alegramos muchísimo. Porque ellos hacen las cosas, dicho sea de paso, las cumplen. Ese superpuerto va a recibir los barcos más grandes que haya, que van a pasar por el canal de Panamá, que ha sido ampliado totalmente. Es algo que nadie dice, es más, está considerándose que esa es la forma de Cuba recibir, porque es de contenedores, recibir contenedores de todas partes del mundo, a un paso de Estados Unidos, porque de Mariel lo que queda es subiendo, ya tú llegaste a Estados Unidos. Que están hablando hasta de la competencia de esta, porque es como un Hong Kong que Cuba va a hacer ahí. Están hablando hasta de la competencia que va a tener ese puerto, va a competir con Miami, con lo que hay en Miami.
Y sin embargo, ya se está viendo esto, por supuesto, estamos viendo la parte económica, no la parte política, porque los republicanos han dicho que no y que esto, y se arma un lío. Pero cuando volvamos, si tú puedes, Guillermo, es algo que todavía está muy a pesar de que ya se inauguró la primera parte, y es con préstamos blandos que ha hecho eso que el gobierno brasileño, Dilma, le ha dado los cuartos a los cubanos. Si tú crees cómo eso nos va a afectar a nosotros, nos afectaría. Porque los dominicanos tenemos el puerto de Manzanillo, por ejemplo, que era de la Grenada, que nos quedaba también subiendo, ahí ya se llegaba, abandonado totalmente, todo eso se abandonó. Leonel se lo entregó a unos empresarios, ese empresario se lo dio a otros empresarios, y ahí está el puerto. Una economía especulativa. Especulativa, ¿verdad? Sí. Entonces yo decía esta mañana que el dominicano tiene esa visión de futuro, tan de futuro que ya gastó la quincena del año que viene, porque ese es el futuro muchas veces. Un empresariado que está muy rentista, desde mi punto de vista. Sí, claro. Un empresariado muy rentista, que va a haber que ver qué es lo que va a pasar en Cuba, aunque don Fernando Álvarez Bogar dice, ahora que no, nosotros no va. ¿Te estás seguro? Con un puerto así, ese puerto Mariel que están haciendo los cubanos, nos vamos a lo comercial y volvemos con Guillermo Caram para que nos conteste esto, porque tenemos que ver, tú entiendes, un poco de futuro en República Dominicana. Entonces, volvimos aquí, está el ingeniero Guillermo Caram. Guillermo, ya yo te hice la pregunta para no tardarnos mucho por los minutitos que nos quedan. Cuba, yo te mostré, le quiero mostrar ahora a ustedes, ese es el megapuerto de Mariel en Cuba. Mírenme el tolete de puerto. Y eso es una parte, ¿eh? El Hong Kong dice que quieren imitar a China, ¿ok? Ya dice que ya hay inversionistas, yo les estaba buscando la información de que ya hay inversionistas de España, de Estados Unidos, que quieren meterse ahí. Claro, cambiando las reglas de juego de políticas que hay en Cuba con respecto a la inversión, que Raúl está dispuesto a hacerlo. Bien. Y el turismo, Cuba tiene... había que ver lo que era Cuba antes de la revolución y las estructuras que tenía y que tiene, que con toda la pobreza y el embargo y todo esto, pues pero los cubanos saben hacer turismo y son muy trabajadores, se ponen al día. ¿Cómo tú ves que podamos nosotros, República Dominicana, le puede afectar esto? Bueno, yo no quisiera usar la palabra afectar. Sí, claro, porque en primer lugar... uno se alegra de que... independientemente de las razones por lo cual lo haya hecho Obama, que yo creo que es un poco para arreglar su mundo interno, su popularidad en decadencia, pero como decía San Agustín, Dios escribe derecho con la mano torcida de los hombres. Esta es una mano torcida que, bueno, porque se rectificó una política inadecuada. Sí, señor. Tú recuerdas que incluso cuando nadie tenía relaciones con Cuba, Balaguer la tenía. Yo mismo fui a Cuba y le llevé cartas, intercambié cartas. Y cuando Balaguer recibió que nosotros en el Partido Comunista trajimos a, ¿cómo se llamaba? El historiador de La Habana, que está ahí todavía y sale... León. Ahora no me acuerdo, que Carlos Dores, Rubén Silier lo trajeron aquí invitados y Balaguer los recibió en el Palacio Nacional. Tú oye, que él se encantó con Balaguer, hablando de La Habana y de Santo Domingo. Esas eran las cosas de Balaguer. Correcto. Entonces, es una realidad y es justo que se haya hecho, independientemente de la motivación, y no podemos criticarlo. Lo que nosotros sí debemos hacer es no confiarnos tanto en la Virgen de Altagracia. Hay que confiar en ella, por supuesto, pero poner de nuestra parte, ¿no? Y prepararnos para la competencia que viene. Y la verdad es que nosotros no estamos organizándonos ni promoviendo las actitudes de competencia necesarias porque venimos de una especie de sociedad de iniciativas económicas muy cargadas por
el proteccionismo estatal. Exacto. Entonces, ahora Exacto. mismo, por ejemplo, aquí hay muchos renglones básicos donde no hay competencia. Ejemplo, lo que todo el mundo grita ahora, bueno, el petróleo ha bajado, los combustibles han bajado, Ajá. pero no se ha traducido en los precios. ¿Por qué? Porque los mecanismos de competencia no han funcionado. No funciona. Aquí no hay competencia en el precio de combustible porque hay precios fijos controlados por el Estado. Aquí no hay competencia en energía a pesar de que la generación esté privada. En fin, entonces nosotros tenemos que prepararnos para O sea, esa hay un populismo, porque se le llama populismo cuando es para los pobres. No, porque este es un gobierno populista, pero el populismo de los ricos, como le digo yo, Sí. ese nunca se ve. Hay una mezcla extraña de paternalismo y populismo. Exacto. Porque ese populismo de los ricos también se beneficia vía las tasas de interés que te hablé ahorita, Sí. de toda la política fiscal errada y toda la política monetaria que tiene una tasa de interés atractiva. Los fondos de pensiones, ¿por qué se invierten en el banco? Bueno, porque tienen en el banco o en los bancos, porque tienen una tasa de interés atractiva Así mismo. que no les es rentable invertirlo en otros renglones de producción. Entonces, hay que ponerle atención a Claro este que sí. fenómeno desde Mira, ahora. yo recuerdo haber visto hace muchos años una entrevista de Fidel Castro promoviendo inversiones y el mensaje de Fidel, hace muchos años, no ahora, Sí. me dice, ustedes pueden venir aquí porque aquí no van a tener problemas de protestas laborales ni nada, porque Así ya es. aquí se hizo la revolución. Sí, señor. Entonces tú tienes determinados renglones, por ejemplo, ponte el caso del transporte, frente a un sistema de transporte en Cuba que no es con competencia, pero que no permite desafueros. Aquí mismo tenemos oligopolios o mismo. monopolios de transporte pero aquí que hay te afectan gente- la competitividad. A mí me dijeron, mira, Guillermo, hablando de eso, nosotros tuvimos en la circunvalación que se está haciendo, la avenida de la circunvalación, una maravilla, de Jaina para allá, para acá, una maravilla. Bueno, que tenemos incluso el anuncio para que lo puedan ver. Eso va a ser formidable. Ahí descubrimos algo que nosotros no sabíamos. Ahí hay una zona industrial abandonada 14 años que se llama Disdo, a donde se ha hecho una inversión ahí en esos predios. Distrito Industrial Santo Domingo Oeste. Eso está abandonado por los gobiernos del PLD. Ahí hay una inversión de plantas eléctricas, de plantas de acueducto, de plantas de tratamiento. Para que no se entrara el río Jaina, se hizo ¿cómo se llama? Un dique. Un dique, pero le dicen algo, qué sé yo, como para que no pase el río cuando crezca. Que costó como 500 millones de pesos, vinieron a hacerlo con una tecnología brasileña. Hay que ir a verlo, ese, yo no sé cómo que se llama, ese encofrado que hay ahí. Una pared enorme. Luz eléctrica, apenas hay 2 o 3 empresas, porque se abandonó ese proyecto, que debería la zona industrial de Herrera, todos estos que están por otro lado aquí en la ciudad, coger para esta zona. Tú oye, abandonado 14 años. Y puede ser que ahora, nos decía Alexandra Izquierdo, con la que fuimos, porque ella es de Proindustria, porque ¿qué nos preocupaba? Que la circunvalación tiene mucha gente viviendo al lado, en una parte, que hay que resolverla. Y entonces creíamos que se habían metido dentro de esta zona industrial, y efectivamente no. Pero ahí está la circunvalación y hay que limpiar eso, porque si no, tú sabes cómo somos los dominicanos. Comenzamos a construir para que me den la casita a mí, y ahorita dañamos la vía. Así es. Y estamos llamándole la atención al gobierno. 14 años abandonada, con unas instalaciones, unas calles, alumbrado eléctrico, todo esta zona industrial. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Claro, claro. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta de que en Cuba hay un Estado disciplinado. Disciplinado. Donde no se toleran cocorícamos, como decíamos hace un rato, donde todo se planifica, donde la eficiencia se valora, Sí, señor. donde el empleado que no cumple se sanciona.
y todo eso va a afectar la vocación de servicio que tiene el Exacto, Estado. a lo mejor con lo que estamos despertando la inquietud. Claro, de este lado. una advertencia Nos para alegramos de lo de Cuba, ojalá pero que claro, bien. claro. Pero vamos a, como tú dijiste, vamos a ver lo que es, por dónde que vamos nosotros, Claro, el terrillo que vamos a hacer. Y hay renglones que vamos a sufrir la competencia en turismo, la competencia en zonas francas, la competencia en industrias en general. Y también puede haber programas de complementación. De complementación, Santo Domingo, pero incluso yo diría que este es el momento, aprovechando los lazos históricos que siempre hemos tenido con Cuba, de tratar de hacer un frente común, así mismo. porque Cuba en el contexto del Caribe tiene una influencia que puede ser muy importante para poder lograr esquema de desarrollo adecuado en la República Dominicana. Muchas gracias. Recuerden, miren, le voy a dejar esta foto para que se recuerden de lo que tenemos pendiente, mírenlo ahí, porque de eso nadie ha hablado. Eso fue un dominicano que me llamó ayer, desde Nueva York, al gobierno de la tarde. Recuérdate que nosotros estamos precisamente con Pauterizadora Rica y ese ponche Rica, delicioso, sin alcohol para todos tus platos y además para la familia entera porque no tiene alcohol. El ponche Rica que lo encuentras en todos los supermercados, Plaza Lama, con todo lo que tú quieras, también está el ponche Rica, Óptica Oviedo, hoy, jueves VIP de Óptica Oviedo, tú compras los cristales, la montura es gratis, vete, que hemos reinaugurado en la Tiradentes nuestra boutique de Óptica Oviedo y tenemos bellezas para ti, un seguro Pepín, las clases de matemáticas, Capul las está dando, hay estudiantes que ya llamaron a Capulo y que les fue bien en los estudios, que bueno, nos alegra muchísimo. El kit Abadía está en todos los supermercados Bravo, en las cafeterías. Para tus pedidos del kit Abadía, ahí está el teléfono. Y recuérdate que está también en el café literario Víctor Jara, que ayer estuvo Job Sepúlveda con nosotros. Venta de libros, cultura, clases de ajedrez, juegos de mesa, taller educativo, salas de reuniones. Tú puedes ir, pasarte un rato en esta librería arte también de cultura, que es el café Víctor Jara, en la calle Estrelleta 205, el café Santo Domingo, y el bizcochito esponjoso. Tú sabes que tu bizcochito es esponjoso. El bizcochito de la Navidad también. En la casita de Raiza tú encuentras todo lo que tú quieras, en ropa, en zapatos, en accesorios. Estamos abiertos los domingos. Cuarocuya 105, en El Millón, donde está la doctora Raiza Lara. ¿Ok? Ok. Nos vemos mañana si Dios quiere.